Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy voy a hablar de preguntón. Ok, vamos a comenzar el estudio de hoy haciendo una oración al Señor. Señor, te damos muchas, pero muchas gracias por el don que nos has concedido de la salvación tan grande. Te agradecemos mucho por tu Santo Espíritu, porque Él es el que ha cambiado nuestras vidas. Nos ha llevado de las tinieblas del mundo a la luz del Evangelio. Te agradecemos, Señor, por el cuidado que tú tienes de nosotros a través de tu iglesia. Te pedimos porque bendigas este estudio y sea de edificación para los oyentes. Y, Señor, también te agradecemos por la clase de los niños, te agradecemos por el tiempo de alabanzas y también por el mensaje que nos ha de compartir Memo, que todo se haga bajo el poder de tu Santo Espíritu y con la sabiduría proveniente de lo alto. Te agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos viendo el estudio de otros ministerios de la iglesia. Ya vamos en la parte 5. ¿Sí? Nos extendimos mucho en el de la disciplina, pero bueno, vale la pena. Vamos a continuar entonces. Estamos basándonos en Efesios 5, 26 al 27, que dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahorita me acordé de una costumbre que tenían en una fábrica que visitamos cuando estaba yo en la escuela, y nos decían que ahí les daban los uniformes, pero que había un problema, porque el día que un trabajador le daban su uniforme nuevo y se lo ponía, bajaba la productividad. Y es porque pues, el trabajador no quería ensuciarse. Entonces lo que hacían los otros trabajadores es que lo ensuciaban a propósito para que se pusiese a chambear. Bueno, pues así pasa a veces con nosotros en el mundo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestra vida comienza a cambiar. Pensamos de otra manera y comenzamos a practicar la santidad que Dios nos da cuando recibimos a Cristo. Pero ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo se incomoda con la santidad. Y entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Volverte a ensuciar. ¿Para qué? Para que ellos no se sientan mal. Y muchos creyentes caen en ese engaño. Y entonces, no, pues ya eres fanático, ya, a ver tú, aleluya, ven para acá. Y esas burlas incomodan, porque realmente incomodan. Yo se los digo de primera mano, o sea, aquellos que yo consideraba mis amigos, o sea, o sea, fueron de los primeros que se burlaron de mí. Y eso, quieras que no, en la carne te pega, pero es porque desconocemos este tipo de pasajes, que esa santidad y esa pureza viene acompañada de la promesa de la vida eterna. Y muchos creyentes, al desconocer, pues se regresan al mundo, prefieren andar en la suciedad del mundo que en la pureza de la santidad. Y por eso estamos estudiando todo esto, y debería de producir en nosotros un gusto, un apego, un amor por la iglesia, porque es la provisión de Dios para nuestras vidas. Y pues si no estamos asociados a una iglesia, pues el diablo va a hacer con nosotros por lo que quiere, ¿verdad? Nos quedamos aquí en los falsos maestros. Esta parte de aquí ya lo vimos, ¿sí? Hablamos de Himeneo y de Pileto, ¿sí? Y que quedamos en que esos falsos maestros son los que enseñan las herejías. Vamos a continuar.
Dice, aunque Pablo trató severamente con los falsos maestros, él mostró considerable paciencia con aquellos que estaban descarriados doctrinalmente. O sea, un falso maestro no nace siendo falso maestro, se hace. Hay hermanos que pues les gusta estar picando aquí y acá y escuchan mensajes de todos lados y a lo mejor no tienen la madurez o no tienen el cuidado de filtrar con la Biblia lo que están oyendo. Y eso abre la puerta a las falsas doctrinas. Se oyen bien, se oyen atractivas, pero no son bíblicas. Y entonces, eso que escucha o que ve, pues él se lo lleva a la iglesia. Y entonces lo empieza a compartir con otros. Y no faltará, ¿sí?, quien teniendo la misma ingenuidad o falta de doctrina o inmadurez espiritual, ¿sí?, también la compra. Y con el transcurso del tiempo, si los líderes no tienen cuidado, pues entonces se empiezan a hacer falsas enseñanzas. Y no faltará aquel que es lidercillo que dice, no, sí, ¿cómo no? Esto está bien. Y lo comienza a esparcir en la congregación como si fuesen enseñanzas bíblicas. Bueno, ese que hace esa labor es un falso maestro. Entonces, hay que acercarse a esa persona y decirle, a ver, espérame. Eso no es bíblico. Mira, a ver, soporta con la Biblia lo que estás enseñando. No es bíblico. ¿Okay? O lo estás malinterpretando, o lo estás tergiversando, ¿sí? Entonces, pero eso ya es cuando los líderes se acercan a él y tratan de corregirlo. Bueno, es lo que hizo Pablo. Imagínense en aquel entonces la gente que llegaba a las congregaciones, o eran judíos con una tradición milenaria de culto o rituales, o eran gentiles que venían de los templos paganos, ¿sí?, acostumbrados a lo sacrificado a los ídolos, a la prostitución sagrada que le llamaban ellos, ¿sí? Todo eso es lo que estaba dentro de la congregación. Imagínate cuántas falsas enseñanzas no habría, y sobre todo con las filosofías de los griegos y romanos. A eso es a lo que se tenían que enfrentar los líderes de aquel entonces. Y por eso Pablo dice, no los corran, instrúyelos. No aconsejó la excomunión para los que en Corinto negaban la resurrección, más bien les enseñó la verdad pacientemente. Es de suponer que si entonces hubieran rechazado lo que les enseñó y a su vez hubieran promovido la herejía, él los habría disciplinado en alguna manera, que es el caso de Himeneo y Fileto. O sea, ¿qué hizo? Los entregó a Satanás. ¿Ok? Pero es lo último que hay que hacer. ¿Ok? También, ¿sí?, a quien hay que aplicarle la disciplina es a las personas facciosas. ¿Qué significa faccioso? ¿Faccioso? Ajá. Divisivo. La causa de divisiones. Más bien que hacen grupitos, hacen grupos, ¿ok? Y esos grupos son divisiones a final de cuentas. Vamos a ver qué dice Tito 3, 8 al 11. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿A qué significa quiero que insistas con firmeza? Que lo hagas con determinación y constantemente, ¿sí?, y con toda la autoridad que el Espíritu Santo nos da. Dice, ¿para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles
a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. O sea, ¿qué tipo de discusiones iba a encontrar Tito? No, pues es que hay que guardar el sábado. No, es que hay que hacer las abluciones y el sacrificio y las tradiciones y las lunas nuevas. Todo eso es lo que iban a presionar los judíos que se convertían, pero que estaban acostumbrados a su ritual. Y eso lo vivimos actualmente. Hay muchas personas que aceptan a Jesucristo como su Salvador, pero que vienen de una tradición católica. Y les pesa la tradición católica, así como que les falta. Cuando el pastor les dice, no, ¿sabes qué? Tus estampitas, tus palmitas, tus idolatrías que tienes ahí en el pasillo, etcétera, eso ya no le agrada a Dios, y entonces empiezan a retorcer, ¿sí? Nosotros estuvimos en una congregación antes de llegar aquí, que descubrimos, ¿verdad?, platicando con las señoras, ¿sí?, que aún seguían creyendo en la Virgen María. Y la Virgen María como la Madre de Dios, a quien había que rendirle culto, ¿sí? Y eran personas que eran asistentes normales en la iglesia, pero todavía traían ese tipo de cosas y no habían sido enseñadas con respecto a que eso ya no es parte de la fe de un verdadero creyente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque era un grupito de señoras que creían de esa manera y entre ellas se identificaban mucho. Lo bueno es que no eran muchas, eran como 4 o 5, ¿sí? Pero 4 o 5 ya es una facción. Entonces, de levadura le ayuda. Para mí un poco de levadura es 1, sí, pero ya 5, sí, ya es de cuidado, ¿no? Vamos a seguir. Dice el 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Ok? Entonces fíjense aquí que nos da ya la instrucción de lo que hay que hacer. Dice, al hombre que hombre y mujer, ¿ok?, cause divisiones después de una y otra amonestación, o sea, no es a la primera, sino te acercas y lo exhortas o lo reprendes, pero si así no quiere arrepentirse, ¿qué dice? Deséchalo. ¿A qué le suena deséchalo? Sácalo, ¿no? Pues lo que haces con un Kleenex usado, ¿verdad? No lo guardas. Tirar. Así es. Dice, deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido. ¿Qué es pervertido? Ha cambiado su naturaleza. Sí, su mente, su corazón está... ¿Sí? ¿Sí? O sea, se ha alejado de la verdad de tal manera que ya el Espíritu Santo ya no opera en él, ya no opera la Biblia. Es envanecerse también. Puede ser que sea parte de, pero el punto es que ya no tiene remedio y está haciendo un daño muy grande en la congregación, con falsas doctrinas, ¿sí?, con chismes, con disensiones, ¿sí?, y está dañando mucho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desecharlo. ¿Ok? no darle kill, no. Como decía el chinito, cuello. Cuello. ¿Ok? A ver. Sí, finalmente sacar la comunión de la iglesia. Sí. Vamos a ver qué nos dice el estudio. Esto incluye a aquellos que causan divisiones sobre disputas inútiles y sin provecho,
y desestabilizan la iglesia. Tales personas deben ser amonestadas 2 veces, entonces rechazadas y evitadas. En Romanos 16:17 manda una acción similar. Dice: os apartéis de ellos, lo cual incluye contacto personal, social y espiritual. Vamos a leer Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahí, si se fijan, es prácticamente inmediato. Si es un falso maestro y aparte es una persona que causa divisiones, pero rapidito hay que hacer algo con él, o sea, casi se van en fast track a la calle, ¿ok? ¿Por qué? Porque están en contra de la doctrina. Y acuérdense que la doctrina es el conjunto de enseñanzas emanadas de la Biblia, ¿ok? Que a final de cuentas es lo que Dios ha enseñado en el Antiguo Testamento y su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, y afirmado por el Espíritu Santo. También aquí finalmente es el hermano inmoral. 1 Corintios 5. Está un poquito largo, pero vale la pena recordarlo. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ¿en dónde estaban en aquel entonces? En la ciudad de Corinto, una ciudad, ¿sí?, en la cual podías encontrar las perversiones que tú quisieras. Y dice aquí: y la fornicación era parte del culto a los dioses, ¿sí? Entonces dice: tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No nos dice de qué manera fue eso. Si ese hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra, ¿sí?, porque al mismo tiempo que el papá, o que el papá ya había fallecido, o que el papá se había ido a otro lugar y la mujer había quedado sola. El punto es que era algo que no estaba bien. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué significa envanecido? Enamorarse de sí mismo. En este sentido es que estás cegado por tu razonamiento. No, es más sencillo. Es un orgullo presumido. Eso es el envanecimiento. O sea, presumes de algo, ya sea que sea cierto o sea falso. Entonces, aquellos que están envanecidos están presumiendo, están orgullosos, ¿sí?, del objeto que presumen, ¿sí? Y es lo que les está diciendo Pablo. Esa era la condición espiritual de los miembros de la iglesia de Corinto. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué significa esto? Que alguien le dijo a Pablo: ¿qué crees que está pasando en la iglesia de Corinto? No, ¿qué pasa? Pues están allí teniendo fornicación fulano con sutana, y sutana es esposa de su papá. ¿Cómo? Y en ese momento dice: como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, era obvio que era un pecado perverso.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿levantaste la mano, no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Por eso digo yo que levadura es uno, ¿sí? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Por qué hace la referencia a la Pascua? Porque un tiempo los judíos hacían la Pascua como se les pagaba la gana, no como Dios la estaba mandando a hacer. No, pero ¿qué significa la Pascua? En sí, toda la celebración de haberlo sacado de Egipto hacia... ¿Y qué había en Egipto? Pues toda esa perversión, idolatría, pecado. De la esclavitud. La esclavitud de pocas palabras. ¿Ok? Pablo hace la referencia a la Pascua porque Cristo ya nos liberó de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Y la levadura significa los hábitos pecaminosos que traíamos en la incredulidad. Ya, en Cristo somos libres de todo esto. Por eso dice que son panes sin levadura. ¿Ok? Entonces la levadura hacía símbolo, ¿sí? a la idolatría, a la sociedad egipcia. Por eso les dijo el Señor, ¿sí? Necesitan cocinar panes sin levadura y así lo van a celebrar cada año. Bueno, pues nosotros también, esa vieja levadura que traíamos, los hábitos pecaminosos, ¿sí? Ya son erradicados de nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Fueron perdonados una vez y para siempre. ¿Qué caso tiene que regresemos a esos hábitos? No tiene ningún caso, no es lógico, ¿sí? Ni tampoco es natural para aquel que verdaderamente ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, ¿sí? Y por eso es que Pablo hace esa referencia. Dice el 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Sí? Pero fíjense cómo dice con los fornicarios, haciendo referencia al hombre que estaba cometiendo esa fornicación, incesto en la iglesia, y él añade, ¿sí? Con avaros, ladrones o idólatras. Y dice el 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces ahí está bien claro. Todos aquellos que se creen tan espirituales y llenos de amor, sí, tienen comunión con los fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos o ladrones que se llaman hermanos, ¿sí? Entonces están cometiendo desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? Pecado. Entonces, no eres espiritual, eres carnal. Ahora sí levantaste la mano. Lo que pasa es de que muchos caemos, y me incluyo porque cuando estaba más chavo, espiritualmente hablando, alguna vez lo pensé, no pasa que no soy nadie para juzgar al hermano. Pero aquí Pablo, si regresamos al texto, dice: al tal yo ya lo juzgué. Entonces, ese es el gran problema que mucha gente, ¿quién soy para juzgar al hermano o a la hermana? No, si eres alguien, eres parte del cuerpo, y si eres espiritual,
tienes toda la responsabilidad de juzgar a tal hermano o tal hermana que anda en esa condición, como dice el último, que llamándose hermano, eso quiere decir, que ha aceptado a Cristo, que tiene su salvación, viva de esa manera, ¿no? Sí, y la verdad es que aquellos que dicen ese argumento de quién soy yo para juzgar, es decir, no, maestro, tienes que juzgarlo, porque si te quedas callado, te haces copartícipe de su pecado. O como dice el proverbio, estás encubriendo pecado. ¿Sí? Sí, al final de cuentas estás participando con él o con ella. Y tienes que hacer lo que dice la Biblia. Este mandamiento no es nada más para los corintios, es para nosotros también. ¿Por qué? Porque las mismas circunstancias que estaban viviendo los corintios se viven actualmente. Aquí que somos una iglesia pequeña, pues todavía no pasa, ¿verdad? Pero no estamos exentos a que pase o no. Entre más grande es una iglesia, más riesgo es de que se cometan pecados perversos. Hay documentado N casos de que el pastor que se metió con la esposa del diácono, y que no sé qué, que el tal ministerio se metió con la hermana del otro ministerio y están viviendo en fornicación. Pues es lógico, somos carne. Y si no tenemos comunión con Cristo, nuestra vieja levadura va a tomar el control. Y no somos tan espirituales como para no caer en ello. Al contrario, por eso es que la Biblia nos dice que cuidemos con temor y temblor, ¿sí?, nuestra salvación. Y no porque se pierda, sino porque la podemos contaminar, ¿sí?, con hábitos pecaminosos. El 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a vosotros, a los que están dentro? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y juzgar no significa ponernos en un estrado, sí, decir, a ver, ¿quién sabe cómo dice la mujer esa en el programa? Traigan al fulano, ¿sí? A ver, usted, sí, es esto y el otro, ya que no. Ese juzgar significa identificar lo bueno y lo malo y declarar, ¿sí?, lo que es. Según explicarles bien. Sí, por eso sacamos nuestra Biblia, sí, le decimos, mira, esa conducta que tú estás teniendo, aquí dice que es pecado. Ahí dice que todo aquel que hace pecado le está sirviendo el pecado. Claro, es esclavo del pecado, Claro. definitivamente. A eso se refiere a juzgar. Entonces, aquellos que dicen, ¿quién soy yo para juzgar? Maestro o maestra, si eres creyente, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Aquí lo dice. Entonces, no tienes pretexto. Si no quieres enfrentar el pecado, es porque a lo mejor Enamorado del pecado. andas en lo mismo o anduviste en lo mismo y no te has arrepentido. Porque el dejar una conducta no significa arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer delante de Dios que esa conducta le ofendía a Él y está en contra de su doctrina. Y entonces dejar esa conducta, pero como consecuencia de haber solicitado el perdón de Dios. ¿Ok? Y eso es lo que muchos creyentes no entienden. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice el estudio. Debido a que en este caso el pecado del incesto era persistente y público, el culpable debía ser entregado a Satanás, excomulgado del compañerismo de la iglesia
y entregado de nuevo al dominio del mundo de Satanás para la ruina que esto significare, ya fuera la enfermedad o la muerte. El castigo para otros pecados que creyentes podrían cometer, mencionados en el versículo 11, ahí lo leímos: inmoralidad, avaricia, idolatría, maledicencia, borrachera, robo, era romper los lazos de compañerismo, incluso en lo social, no comer con los tales. Y muchas veces escuchamos a los creyentes, sobre todo aquellos que viven en ambientes pues, que son difíciles, por ejemplo, trabajan en una fábrica, en un taller mecánico, en donde las malas palabras están a la orden del día, ¿sí? Y esos creyentes son contaminados y las usan también. ¿Qué es lo que debería de ocurrir? Disciplina. Y la disciplina, acuérdense que empieza con la exhortación. Entonces, tenemos toda la libertad en Cristo de ir con un hermano o hermana y decirle: esas palabras que usas están en contra de lo que nos enseña la Biblia y estás ofendiendo a Dios. ¿Okay? Porque a lo mejor, pues como todos los demás lo hacen, pues también lo hacen. Y ustedes dicen: ¡ay, qué exagerados! No, ahí lo dice. Si te parece que es exagerado, mándale una cartita al Señor. Antes de que te pasara de ahí, bueno, ajá, es que dice el pecado del incesto, y a veces se interpreta que el incesto solamente es con familiares cercanos: papá, mamá, mi tío, tía. Porque dice el pecado del incesto, y se supone que era la madrastra del hijo, ¿no? Sí, incesto es relaciones sexuales con cualquiera que esté asociado familiarmente, ya sea carnal o políticamente contigo. Porque puede ser tu concuña, Sí. Pues es incesto. Puede ser que sea un tío político, es incesto. ¿Ok? Es todo aquello que esté relacionado familiarmente contigo. Y ya. Dije, no, pues es que ya mi cuñada ya se divorció, ya se divorció de mi cuñado, entonces pues Ya no es nadie. ya no es nada. No, discúlpame, pero la Biblia dice que son eternamente esposos. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Ok. El fracaso de la iglesia en ejercer este ministerio de disciplina puede llevar solamente a iglesias más débiles, aunque probablemente más grandes. Entonces, entre más permisivo sea una iglesia con el pecado, más asistentes tendrá. Entre menos permisivo sea con el pecado, pues no va a haber asistentes, porque no les va a gustar oír que son pecadores, o que vienen al mensaje o a la clase y se les están: nosotros somos así, ya sabes, y tú también. Es como si les echaran sal, ¿verdad? O limón ahí. O sea, no gusta. Pero así nos pasa a todos. Yo me acuerdo también cuando yo empecé a congregarme, y oía el mensaje y decía: me incomodaba, y sí decía yo: estos son bien exagerados. Pero ya llegando a la casa y revisando otra vez, decía: no, pues sí, tienen razón, y no tienes para dónde hacerte, porque es la Biblia la que habla, no es el hombre. Sí, el hombre está enseñando lo que la Biblia dice, pero lo que te incomoda es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dice que te acusa. Sí. Por eso cuando acá, hay 2, 3 deditos que me apuntan, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas? No. ¿Comentarios? ¿No? Entonces pasemos a la siguiente parte: el ministerio a las viudas. La religión pura, dice Santiago, incluye visitar, supervisar a los huérfanos y a las viudas. Ahí lo dice en Santiago 1:27.
religión pura y sin mácula es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchos que hacen referencia a este pasaje se paran ahí en la coma, en donde dice a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y ahí queda el versículo. No, hay que acabar de leerlo: y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es religión? Tradición. Y aquí yo creo que es una traducción fallida de la Reina Valera. Porque la palabra que utiliza el griego es adoración. ¿Ok? Entonces sería la adoración pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. Ya tuvimos varias sesiones con respecto a lo que significaba la adoración y cómo era la adoración bíblica. Entonces, ¿tú dices que adoras a Dios? Tienes que incluir esta parte en tu adoración. ¿Ok? Entonces es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Ok? Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y la nueva versión qué dice? Sigue utilizando, la Reina Valera sigue utilizando la palabra religión. ¿Aún internacional? También la versión internacional. Solamente lo vi en ¿Aún la Gómez? No, la Gómez ni la consulto. Para mí eso es falso. Más falso que un billete de 3 pesos. No digo porque es que pues, a veces nada más para la toda traducción. Quizá que dirá. No. Yo también estoy de acuerdo en ese sentido que ahí es una palabra que ni al caso. Sí, no, porque nosotros no somos religiones, no somos religiosos, ¿sí? Y a final de cuentas la religión es un conjunto de prácticas para adorar a Dios, ¿ok? Entonces, esa es la religión, ¿sí? Pero bíblicamente es la adoración pura y sin mácula, ¿ok? Vamos a seguirle. En el Nuevo Testamento no se encuentra detalle alguno concerniente a lo que implicaba este ministerio a los huérfanos, pero hay normas detalladas en cuanto al ministerio de la Iglesia a las viudas. Entonces, con lo referente a los huérfanos, se depende mucho de la guía del Espíritu Santo. ¿Ok? Lo que se acostumbra en algunas congregaciones es que se junta en fechas significativas, ¿sí? Que juguetitos, que ropa, etcétera, se va a un orfanatorio, ¿sí? Y se les regala y se les comparte alguna clase bíblica, ¿sí? Yo creo que tú fuiste a algunos de esos eventos, Pili. Y otras congregaciones lo que hacen es que levantan su propio orfanatorio y lo tienen ahí asociado a la iglesia, ¿sí? Y otros pues se dedican a hacer ministerios infantiles en colonias pobres, ¿sí? Pero pues ahí es parejo, ahí no es con los... A ver, ¿quién no tiene papá y mamá? No se hace eso. Se hace en forma general. Pero aparte de darles eso y la clase, o sea, se les comparte el evangelio. Sí, a eso me refiero, a una clase bíblica en donde se comparte el evangelio. ¿Sí? ¿Ok? Pero no hay, tienen que hacer esto, no lo hay. Solamente en el caso de las viudas, ahí sí encontramos guía. ¿Cuál es la responsabilidad de la familia en este aspecto? En los tiempos de Cristo existía un fondo en el templo que se usaba para el sostenimiento de las viudas y los huérfanos.
Cuando muchas viudas judías se convirtieron al cristianismo, la iglesia se encargó de su sostenimiento continuo. ¿Por qué? Porque una viuda sin familia, ¿sí?, caía en lo más bajo de la sociedad judía, casi al nivel de los esclavos. ¿Por qué? Porque era menospreciada y apartada y era considerada una carga para la sociedad que le rodeaba. Por eso es que la iglesia se hacía cargo inmediatamente de ellas. Sin embargo, Pablo expresa tan claro como el agua que los familiares de la viuda tienen la primera y principal obligación de cuidar de la misma. Lo dijo bien clarito. Sí, ahorita lo vamos a leer. Dice, esto se aplicaba tanto a las viudas más jóvenes que no estaban en la lista, de ahí referencia a 1 Timoteo 5, 4 y 8, como a cualquiera de las viudas ancianas que se hallaran en la lista, versículo 16. Vamos a ver primero los otros dos textos, que son 1 de Timoteo 5, 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Ok? Ahí está planteando el esquema general. Y después el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Y después el versículo 16 con respecto a las más ancianas. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Yo me acuerdo que hace algunos años allá en México alguien dijo, oye, pues no estamos haciendo nada con las viudas. Y dije, no, bueno, sí, vamos a hacer una ofrenda especial para juntarles una despensita cada mes. Pero ahí se cometió un error, que se dijo viudas en general. Y había viudas que tenían sus hijos, sus nietos ya grandes que cuidaban de ellos, y aparte estaban pensionadas, ya sea por el ISSSTE y por el Seguro Social. ¿Esa viuda tenía que estar en la lista? No. Y hubo problemas tales que cuando se les dijo, no, ¿sabes qué? O sea, tú no puedes estar en la lista porque quieres que te mantengan. Vinieron familiares de esa viuda a reclamar que por qué se le había dejado de dar la despensa. Y lo que pasa es que esa viuda recibía la despensa y se la pasaba a un hijo, se la pasaba a un sobrino, etcétera, etcétera. La ayuda era para ella, no para sus familiares incrédulos. Bueno, pues hubo problemas, precisamente porque no se siguió al pie de la letra lo que la Biblia decía, porque ya viéndolo ahorita de lejos, pues se tomó la decisión en sentimientos. Sí. Yo creo que en ese punto, aparte de ser muy cuidadoso, por eso muchas iglesias no lo hacen también ya porque han caído en el mismo error. Realmente, si vas a tener ese ministerio, que sea más pues específico, ¿no? Porque pues es que tiene que ser bíblico, sí, porque muchas veces se hace por sentimientos. sí. ¿Okay? Es como algunas personas que dicen que la iglesia tiene que tener un impacto social. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero la Biblia dice cuál debe ser nuestro impacto. Y de entrada, no es político. O sea, si lo que vas a meter a la iglesia en un partido político, pues ya de entrada ya te equivocaste, ya no fue bíblico. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia?
Si no hay familiares que sostengan a la viuda, entonces la iglesia tiene que asumir esa obligación sin tener en cuenta la edad de la viuda. La que en verdad es viuda no necesariamente una viuda que está en la lista, pero sí una que está desprovista porque no tiene familia que la sostenga. ¿Sí? Y actualmente es muy raro que haya una persona de esas características. Vamos a ver lo que dice el versículo 5. ¿Sí? Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, es una persona que ha quedado sola, totalmente desamparada, pero aparte es una persona que está consagrada al Señor. ¿Sí? Porque hay viudas que pues se van a sus reuniones, se van al casino, se van a las fiestas, etcétera, etcétera. No, aquí tiene que ser una persona desamparada y consagrada al Señor. De entrada, esas son las que tienen que estar en la lista, ¿sí? Y es lo que tiene que ver la iglesia. Dice, por lo tanto, su familia de la iglesia tiene que comprometerse a sostenerla. A las viudas jóvenes se les anima a casarse de nuevo, lo dice el versículo 14. Las viudas que llenan los requisitos se pueden poner en la lista de la iglesia después de los 60 años de edad. Y ahí es donde nos está poniendo el límite. Vamos a ver el versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Ok? ¿Qué puede ser maledicencia? Críticas, se dañan señalamientos. Exactamente, o sea, su conducta tiene que ser casta y pura. ¿Ok? Y eso en el mundo actual es tan difícil como lo fue en aquel entonces. Y después los versículos 9 y 10 respecto de la edad. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos y ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Qué significa esto? Que no en el momento en que están enterrando al muerto se ha puesto en la lista. No, tiene que haber un testimonio, como lo dice aquí. Y hay algunas hermanas que realmente ya sin el marido incrédulo a lo mejor se consagran y hacen exactamente esto, porque ahora no tienen quien les esté prohibiendo, les esté haciendo ruido para que puedan consagrarse al Señor. Entonces, esas hermanas, si han quedado desamparadas, ¿sí?, la iglesia las tiene que considerar para apoyarlas. A lo mejor no vas a, como el video que te mandé, Memo, que quiero que me compren una casa, quiero que me den un avión, quiero que me compren un carro, o sea, no se les va a hacer eso, ¿sí? Pero, y como vamos a ver después, si yo no tengo la capacidad económica para apoyarles, busco otras iglesias que me ayuden, ¿sí? Pero ¿cómo les demuestro que esa hermana está desamparada, ¿sí?, tiene buenas obras, crió hijos que están realmente o que estuvieron, ¿sí?, en una buena conducta, ¿sí?, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra? Y aquí de entrada es,
Si tiene hijos, si crió hijos, ¿cómo es que está desamparada? Bueno, pues a lo mejor sus hijos ya murieron, o sus hijos están en otro país y no pueden atenderles de inmediato, y ya la señora ya le subieron la renta, ya no tiene nada, y esto hay que hacerlo ver. Le puede llegar a pasar sobre todo a esposas de pastores o misioneros, porque casi es muy raro que un pastor tenga pues seguro social, ISSSTE, ¿sí? O sea, depende de la salud pública, ¿sí? Y a veces esos mecanismos no son muy eficientes, y sobre todo, y más en el pasado, pues el gobierno no les ayudaba para nada. Sí, ahorita sí les da su dinerito cada 2 meses, sí, pero eso no sirve para vivir, absolutamente no, sí. Sin ir más lejos, ¿cuánto se paga por un cuarto aquí en el pueblo, Raúl, tú que pagabas renta? 1.500. 1.500. ¿Cuánto te dan de apoyo para viejitos? 3.800. 3.800. Pues nomás de pura renta se te iría el apoyo. ¿Y qué comes? Ay, Rebanada. Te dirán, coma la palabra de Dios. Pues sí, pero espérate, también necesito el bolillito, necesito algo más, ¿sí? Para poder sustentarme materialmente, ¿ok? Entonces, ahí hay que tener la sabiduría proveniente de lo alto, la madurez y la inteligencia para determinar quién es la verdadera viuda y que merece la pena sustentarla, ¿ok? Y si es así, Dios va a proveer. Dios va a proveer, porque Él no va a dejar en el desamparo a alguien que le sirvió durante su vida, ¿ok? Sí, yo creo que en la actualidad, o sea, siendo con total honestidad, dentro de la iglesia estaría muy difícil encontrar una viuda que tiene todos los requisitos así. Sí. O sea, que esté totalmente sola. Porque tú dijiste que están sus hijos en otro país, pero pues finalmente les mandan. A lo mejor no pueden. Bueno. O sea, todo es caso individual. Sí. Porque si tú generalizas, te metes en problemas. Sí. ¿Y qué es lo que haces? Desperdicias los recursos. Le estás dando a alguien, ¿sí?, que no necesita, y le dejas de dar a alguien que sí tiene necesidad. Por eso tiene que ser selectivo, ¿okay? Y por eso Pablo está dando todas esas instrucciones y diciendo, este es el perfil de la verdadera vida. ¿Lo cumples? Ok, entonces la iglesia tendría que considerarte en la lista. ¿No lo cumples? No hagas, mijita. No lo cumples. ¿Ok? Dice, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer la iglesia en cuanto a esta responsabilidad en una sociedad donde existen seguros sociales, seguros, pensiones vitalicias y otras provisiones financieras a menudo hechas en beneficio de una viuda? Es una herencia, ¿no? O heredan la pensión del esposo difunto, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Los principios parecen estar claros. A partir del punto en que su familia no la pueda sostener, ya sea por medio de familiares vivientes o la provisión de familiares que han muerto, la iglesia debe asumir la obligación, ya sea que signifique sostenimiento parcial o total. Esto ya lo explicamos. Hoy en día, a menudo existen necesidades de viudas de obreros cristianos que quedan en necesidad y no por culpa alguna de las mismas. ¿Sí? Porque, bueno, está muy claro este punto. Y me falta el ministerio de la caridad. Ese me lo voy a echar rapidísimo, Memo, pero a lo mejor me voy a pasar 5 minutitos. Ya para terminar el estudio de la eclesiología. La iglesia también debiera ministrarles a otros que están en necesidad. Los círculos de responsabilidad hacia aquellos que están necesitados
aparten de la iglesia local. Esta es la famosa influencia social que debe tener la iglesia. Aquellos con cuyas necesidades tenemos contacto en la iglesia tienen prioridad. Vamos a ver qué dice Santiago 2, 2 y 3. Porque si en nuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Y después los versículos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, alentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Ok? Y luego, 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y bueno, el 18 también, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, sí, ciertamente, y aquí, en los versículos que leímos, la iglesia tiene responsabilidad para con los hermanos que están padeciendo necesidad. Los hermanos que están padeciendo necesidad. ¿Ok? Entonces, yo no puedo cerrar mis ojos cuando yo veo una familia que está padeciendo fuertemente. Es decir, voy a orar por ti y ahí te ves. No. Porque si tú ves la necesidad y el Señor toca tu corazón para con esa familia y tú le das la espalda, eres responsable delante de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es responsable. Si tú no puedes atender esa necesidad, entonces busca quien te ayude a atender esa necesidad. No faltará quien diga, sí, yo tengo doy parte de mi despensa, o por ahí tengo un guardadito y pues vamos a regalarle, más bien ofrendarle este dinerito para que salga adelante al menos esta quincena. Eso es muy útil. ¿Por qué? Porque le quitas la presión financiera que pudiera tener el hermano o la hermana. Y eso lo hace buscar a Dios antes que andar correteando la chuleta y hacer algo que no sea correcto bíblicamente. ¿Ok? Y ahí es donde se guarda la santidad y la pureza de la iglesia. Oye, la iglesia primitiva también se ocupaba de las necesidades de creyentes en otros lugares. Dice en Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, el emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, fuera de la localidad de la iglesia local, ¿sí?, había necesidad con otros hermanos en Cristo, y sintieron la responsabilidad inspirada por el Espíritu Santo de atender esa necesidad. ¿Sí? Entonces, no solamente a los locales, sino también a los foráneos, pero con la condición de que sean hermanos. ¿Ok? Y hermanas o hermanas. Pablo empleó considerable esfuerzo y tiempo en recaudar fondos para los creyentes pobres de Jerusalén,
Eso lo vemos en varias cartas que él escribió, en donde está recomendando cómo es que debería de hacerse esa ofrenda especial para atender la necesidad de los hermanos en Jerusalén. Ello implicó el esfuerzo colectivo de varias iglesias. Y este es un principio que a mí me gusta mucho. Si yo no puedo, no estoy exento. Busco ayuda. ¿Sí? Y busco ayuda de otros creyentes. Y si la necesidad es tan grande que no lo puede hacer un grupito de personas, entonces vayamos a otra iglesia o a otras iglesias. ¿Para qué? Para atender esa necesidad de esos hermanos en Cristo. Nuevamente, no porque se diga hermano, es hermano. Hay multitud de iglesias que les encanta el hermaneo, ¿verdad? No, hermano, hermana, no, sí, hermano. ¿Y de veras son hermanos? A lo mejor ni hermanos son. Tenemos que asegurarnos con el testimonio personal de que realmente son hermanos en Cristo. Porque podemos estar perdiendo recursos y tiempo y esfuerzo en algo que no es bíblico. ¿Ok? Y la prioridad es primero los hermanos. El dinero no pasó directamente de los donantes a los recipientes, sino que fue supervisado por un comité escogido por las iglesias y aparentemente distribuido bajo la dirección del liderazgo. Eso está en 2 Corintios 8, 18 al 22. Ese consúltenlos ustedes para que nos dé tiempo de terminar. Algunas veces la iglesia primitiva se ocupaba del sostén de misioneros. Aunque Pablo trabajó para sostenerse a sí mismo y a sus asociados, él también recibía regalos. Aparentemente la iglesia de Filipos le dio regalos a Pablo por lo menos en 3 ocasiones. Es lo que dice Filipenses 4:16. Él claramente defendió el derecho que tienen los que se ocupan en el ministerio a ser respaldados por los demás. Ahí lo dice, que no le pongas bozal al buey que trilla, ¿sí? Que el obrero debe de comer, ¿sí? Del evangelio, ¿sí? Ningún individuo o iglesia puede posiblemente suplir todas las necesidades que llegan a su conocimiento en estos días de comunicación masiva, que hace que muchas necesidades crucen nuestro paso casi diariamente. Allá en la Ciudad de México, del camino de la casa a la congregación, en cada semáforo había gente pidiendo dinero, ¿sí? Pues cuando llegabas a la congregación ya se te había acabado la quincena, porque, o sea, estoy exagerando, ¿sí? ¿Cuáles pues deben ser nuestras prioridades en cuanto a personas a las que debemos dar? Las prioridades deben centrarse en los siervos del Señor. Esos van primero, ¿ok? Por el texto de 1 Corintios 9. El pueblo del Señor que esté en necesidad, los hermanos y hermanas. Y después en otros, esto es, los que estén fuera de la congregación local. Normalmente una iglesia, lo mismo que un individuo, le daría prioridad a los que están bajo su cuidado y responsabilidad en el área local, entonces a los de otros lugares. ¿Sí? O sea, el padre de familia que le da a la persona que está en el crucero y les quita el pan a sus hijos, ¿es correcto? No, no es correcto. Pues es lo mismo, ¿ok? Y vamos a concluir en todo este aspecto que hemos estado viendo de otros ministerios. Podemos concluir que, en cuanto al ministerio de la disciplina, mantener la santidad de la Iglesia de Cristo y promover la edificación de los santos es el objetivo principal. Quienes aplican la disciplina deben tener las actitudes de mansedumbre, inflexibilidad ante el pecado, amor, espíritu de perdón ante el arrepentimiento del pecador. Los 3 principios más importantes para la disciplina son imparcialidad, sin apresuramiento, con la mira de corregir y finalmente restaurar.
En cuanto al ministerio de la disciplina, vamos a continuar. El Nuevo Testamento especifica quiénes han de ser disciplinados y cómo. El fracaso de la iglesia en cuanto a este ministerio produce su debilitamiento y, en el peor de los casos, división y desaparición. Nosotros hemos sabido de iglesias que, por no aplicar la disciplina, la iglesia se divide y desaparece. Y eso es lo peor que puede pasar. En cuanto al ministerio de las viudas, la familia de las viudas es responsable de ellas. Es responsabilidad de la iglesia el cuidado y sustento de las viudas creyentes desamparadas. Las viudas jóvenes deben ser alentadas a seguir adelante con su vida y rehacer otra familia en el Señor. No nada más porque por ahí un fulano le bajan los peregrinos o le cantan los peregrinos, le cantan los peregrinos, sí, va a formar otra familia. En cuanto al ministerio de la caridad, es responsabilidad de la iglesia ministrar a quienes están en necesidad, sean creyentes o no. Las prioridades son los locales y después de otros lugares, los siervos del Señor, el pueblo del Señor que esté en necesidad, después en otros, independientemente de su condición espiritual. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la manifestación material del Señor Jesucristo en esta época es la iglesia. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Y parte de los otros ministerios que vimos son aquello que es anexo a la vida de un creyente para mantenerse santo, puro, sin mancha. ¿Dudas? ¿No? Entonces vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por estas enseñanzas que tú nos das. Suplicamos porque tú nos des la sabiduría proveniente de lo alto para que podamos vivir así como a ti te agrada. Que demos pasos firmes en cuanto a todas estas necesidades que hemos estado viendo, para que nosotros administremos los recursos que tú nos proveas de una manera como a ti te agrada. Te pedimos de tu bendición para lo que resta del servicio y te damos gracias por todo en el nombre y en los méritos de Jesucristo. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Amén.